Bienvenidos una vez más a aquellos que se han añadido después. Estamos estudiando Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12. Ahí nos quedamos la semana pasada en estos pasajes que hablan de eclesiología. Es decir, que hablan de la iglesia y de cómo debe ser la iglesia. Estos son unos textos que tenemos aquí en esta epístola del apóstol Pablo que aclaran, realmente es una clara guía de cómo se debe edificar la obra del Señor. En estos pasajes encontramos la manera en que Dios ha establecido la iglesia y la manera en que Dios quiere que la iglesia se mueva. Estamos viendo que Dios da mucha importancia a la unidad del Espíritu y a la mutua edificación. Hoy vamos a seguir donde lo dejamos la semana pasada. Recuerden que Pablo nos está hablando de los versos, en los versos anteriores, de los dones. Recuerdan que Cristo, ¿verdad?, reparte dones a los cristianos a fin de edificar la iglesia. Como fruto de su sacrificio, Cristo reparte dones al fin de que la iglesia pueda ser edificada mediante esos dones. Nos quedamos hablando del primer don o ministerio que vemos aquí en Efesios capítulo 4, versículo 11. Como ustedes saben, hay una enorme controversia sobre la permanencia o no de estos ministerios en el día de hoy. Sigue habiendo apóstoles, sigue habiendo profetas. Bueno, hay quienes defienden que sí, que todavía el apostolado se necesita en el día de hoy y que, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿ok?, ellos reclaman que el Papa y los cardenales son descendientes directos de los apóstoles. Eso es una reclama que ellos hacen, ¿verdad? Ellos creen, por tanto, en la permanencia del apostolado. Sin embargo, no así en la permanencia del ministerio profético. Aunque curiosamente, en un alarde de malabarismo teológico, ellos afirman que cuando el Papa habla en ex cátedra, es decir, cuando el Papa es inspirado por el Espíritu Santo, lo que ellos dicen es palabra de Dios. Y cuando el Papa habla en ex cátedra, establece dogmas que toda la iglesia debe creer. Y el que no crea esos dogmas se condenará en el infierno. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica Romana en su catecismo, ¿verdad? Lo curioso es que cuando nosotros analizamos la historia de la Iglesia Católica Romana y la historia de los papas, nos damos cuenta de que algunos dijeron en ex cátedra que otros que habían hablado en ex cátedra se equivocaron. Y en lo que uno dice, el otro lo contradice. Entonces hallamos que hay una controversia dentro de la propia Iglesia Católica con este tipo de temas, ¿no? Es decir, el espíritu que les inspiró una cosa, resulta que después le inspira la contraria. Entonces, ¿será que el espíritu que inspira a los papas no es el Espíritu Santo de Dios? Bueno, podríamos analizar ese hecho a la luz de la revelación bíblica, ¿verdad? Y hallaríamos algo muy interesante. Por ejemplo, el Papa Inocencio III, por poner un ejemplo, el Papa Inocencio III, hablando ex cátedra, supuestamente inspirado por el Espíritu, estableció como norma el celibato del sacerdote. Es decir, que los sacerdotes no se pueden casar. Eso lo estableció Inocencio III. Y así dice la Iglesia Católica Romana. Dice, la Iglesia Católica ordena que los ministros de la religión deben permanecer célibes, es decir, sin casar. Algunos moralistas católicos enseñan
abiertamente que un sacerdote que se casa peca más que si mantiene en su casa a varias concubinas. Y que un cura peca menos si fornica que si rompe su voto contrayendo matrimonio. Esto está tomado del libro A las fuentes del cristianismo, escrito por Samuel Vila, en su página 47. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto, por ejemplo, de este tema? Porque hemos cogido un tema en concreto. Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 3, y ahí sabemos que están los requisitos que Dios establece y para que alguien pueda ejercer el ministerio, ¿verdad? Entonces, en 1 de Timoteo, capítulo 3, encontramos que aquí, entre los requisitos, vamos a ver el versículo 1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, es decir, va a establecer unos requisitos. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Es necesario que sea marido de una sola mujer, porque en aquella época había hasta quien tenía varias mujeres. Entonces el requisito es que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y sigue diciendo que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, cuando nosotros leemos esto en la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y leemos después en el catecismo lo otro que nos dice la Iglesia Católica Romana, vemos que hay una controversia, hay un enfrentamiento, uno dice una cosa y el otro la contraria. Dios dice es necesario que sea casado, el Papa dice es necesario que no se case. Tendríamos que preguntar, ¿se equivocará Dios? Evidentemente Dios no se equivoca. Por tanto, ¿quién se equivoca? ¿Quién es? El Papa, evidentemente, ¿no? Entonces, más adelante, en esta misma epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, se nos dice algo muy interesante. Leamos el capítulo 4, versículo 1. Dice: pero el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de la fe, escuchando, este es el motivo por el cual se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Es decir, ya Pablo estaba profetizando que vendrían algunos, mucho después de él, que se iban a apartar de la verdad, escuchando algunos espíritus, que no es el Espíritu Santo, sino espíritus engañadores, que establecerían doctrinas de ¿quién? De demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada, es decir, endurecida la conciencia, ¿qué harán? Prohibirán casarse. Es decir, ¿de dónde sale la doctrina de que es mejor no casarse? De espíritus engañadores, de doctrinas de demonios. ¿Lo ven claro o no? Es sencillo de entender, ¿verdad? ¿Se equivoca Pablo o se equivoca el Papa? Evidentemente, Pablo era inspirado por el Espíritu Santo. Así que Inocencio III cumplió esta profecía de Pablo. Apartó a muchos de la fe, escuchando espíritus engañadores, estableciendo doctrinas de demonios. ¿Qué espíritu inspiraría esa falsa doctrina? Desde luego el Espíritu de Dios no, porque Dios no es Dios de confusión, ¿verdad? Por tanto, como vemos, aquellos que afirman que existe el ministerio apostólico hoy en día son personas que lo que enseñan no es correcto. Si prestáramos atención al campo evangélico, por ejemplo, tenemos a Motesi, tenemos a Guillermo Maldonado, tenemos a un montón de gente que dicen que son apóstoles. Y lo que ellos enseñan y lo que ellos predican es contrario a las Sagradas Escrituras.
Por tanto, aquellos que afirman que hoy en día sigue habiendo apóstoles, en realidad son falsos apóstoles. Y no es extraño, porque ya en 2 de Corintios 11 se nos advertía que Satanás se viste de ángel de luz para engañar a los creyentes, ¿verdad? Por tanto, cualquier persona, a la luz de las Escrituras, que crea en el ministerio apostólico hoy en día, está creyendo en una falsedad. Y después vamos a ver por qué. Pero el siguiente ministerio o don del que se nos habla aquí en Efesios 4, 11 es el de profetas, ¿no? Profetas. Y nuevamente hay que entender este ministerio en el sentido estricto de la palabra, porque en el sentido figurado todos los cristianos somos profetas, porque hablamos de la palabra de Dios, ¿ok? Pero en el sentido estricto, profetas fueron aquellos que Dios usó, inspirados por el Espíritu Santo, para escribir las Escrituras. Esos son los profetas, ¿ok? Entonces, una cosa importante a tener en cuenta era el objetivo de estos ministerios. ¿Para qué estableció Dios apóstoles y profetas? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos que es justamente lo estableció esos dos ministerios para establecer el fundamento de la iglesia, ¿ok? Con un buen conocimiento general de la Escritura, descubrimos justamente eso, que los profetas son nombrados junto a los apóstoles como aquellos que pusieron el fundamento de la iglesia. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 20. Podemos leerlo desde el 19, Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, ¿qué dice? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, los apóstoles, el fundamento lo pusieron los apóstoles y los profetas. Esto es muy importante. Ellos fueron usados por Dios como canales a través de los cuales Dios trajo la revelación escrita. Los profetas en el Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento escribieron las Escrituras. Esta es la revelación firme, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, ¿ok? Efesios lo deja claro. Esto ya lo dijimos en su día cuando estábamos estudiando el capítulo 2, que este fundamento de la palabra de Dios el fundamento de la iglesia es la palabra de Dios, y sabemos que Cristo es la palabra de Dios encarnada. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por tanto, el fundamento, como dice Pablo en 1 Corintios 3:11, es Cristo y nadie puede poner otro, ¿ok? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. La palabra de Dios es el fundamento de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y puesto que este fundamento ya está establecido y nadie puede poner otro, ya no necesitamos apóstoles ni profetas. Necesitamos otros ministerios, pero esos no, porque ya la palabra de Dios se terminó de escribir. Ya nadie puede añadir ni quitar a lo que ya está escrito. Por tanto, si los apóstoles y los profetas fueron usados por Dios para escribir las Escrituras y las Escrituras ya están terminadas, apóstoles y profetas hoy en día no tiene sentido, ¿ok? Pero los católicos romanos no son los únicos que se equivocan en cuanto a este tema, ¿no? Como decía, algunos grupos pentecostales y especialmente los neopentecostales, son grupos que van extremistas, no solo creen en el apostolado, sino que hacen énfasis en que si una congregación, por ejemplo, Peter Wagner, Harold Caballero, Cindy Jacob, como decía antes, Maldonado, Motesi y todos estos, afirman que si una congregación no tiene apóstoles o profetas, no es una verdadera iglesia. Bueno, nosotros tenemos apóstoles y profetas, los tenemos aquí. Amén.
En las Escrituras está todo lo que necesitamos saber de los apóstoles y los profetas. Para quienes deseen un estudio más amplio de este tema, en nuestra web hay un estudio titulado justamente así, Apóstoles y Profetas. Hay uno en vídeo y hay otro en escrito. Pero, como digo, puesto que estos dos ministerios ya cumplieron su función y nadie puede cambiar lo que ellos hicieron, los que se hagan llamar hoy apóstoles y profetas, habrá que declararlos falsos apóstoles y falsos profetas. Los ministerios que perduran en la iglesia de hoy son los que siguen a continuación en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice: a otros evangelistas. Es decir, Dios constituyó apóstoles y profetas, a otros los constituyó como evangelistas. Los evangelistas son predicadores itinerantes, personas que van por todos lados predicando el evangelio. Van de ciudad en ciudad, no son los que predican en las iglesias, sino los que predican en la calle, los que predican a los inconversos, los que predican en radio, en televisión, los que presentan el mensaje de salvación a los que no lo conocen. Estos tienen una habilidad especial para cumplir esa labor. Son gente que tienen un amor especial, una sencillez especial para llegar al corazón de la gente y a llevarlos de la mano hasta la cruz de Cristo, ¿no? Estos son los evangelistas. En la Biblia se identifica, por ejemplo, a Felipe como evangelista. Vamos a ir a Hechos, capítulo 21. Hechos 21, versículo 8. Ahí dice la palabra de Dios que al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, ¿el qué? El evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Esta referencia de que era uno de los 7, ¿saben a qué se refiere? A que era uno de los que fueron nombrados diáconos, ¿verdad? En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles se relata cómo fueron nombrados los diáconos, ¿no? Y un poco más adelante, versículo 26, Hechos capítulo 8, perdón, versículo 26, Hechos 8, 26, vemos que un ángel le habló a Felipe, un ángel del Señor habló a Felipe. ¿No suena esto como con mucho eco? ¿O me da la impresión a mí? Bueno, versículo 26, Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lee? Y el eunuco le respondió: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bueno, aquí vemos cómo Felipe, además de ser diácono, era también evangelista. Y era llevado por Dios de un lado a otro a fin de llevar el mensaje del evangelio a otras personas que todavía no conocían, amaban a Dios pero no conocían a Dios lo suficiente, ¿no? Esto nos demuestra que los ministerios no deben entenderse como algo cerrado. Es decir, el diácono solo puede servir las mesas. No, un diácono, si tiene habilidad para predicar el evangelio, debe predicar el evangelio. Porque aquí vemos un caso concreto, ¿no? Felipe era diácono, pero también era evangelista, ¿no? También vemos más adelante a Timoteo, por ejemplo, que era evangelista, era un misionero itinerante que predicaba el evangelio allá donde Pablo lo enviaba, pero también al mismo tiempo le vemos actuando como pastor en la iglesia de Éfeso. Por tanto, un evangelista
puede convertirse también en pastor si tiene la habilidad para hacer eso, si tiene el llamado y la capacitación necesaria. Desgraciadamente, no todos los evangelistas sirven para pastores. Yo conozco un caso donde un evangelista tenía un don hermoso para predicar el evangelio y hacía que la gente se convertía, pero él después se quedaba en la iglesia como pastor y no sabía discipular a la gente. Y llevaba esa iglesia de división en división, de problema en problema, porque él no tenía ese corazón de pastor que es necesario para saber guiar, aconsejar, consolar, animar, enseñar. Era un buen evangelista, traía mucha gente, pero la iglesia parecía tener una puerta giratoria. La gente entraba y salía al mismo tiempo. Entonces, es una pena. El evangelista debe ser evangelista y debe centrarse en el evangelismo, pero si tiene dones también para pastorear y Dios lo llama, que pastoree. Pero si no tiene dones para eso, no debe meterse en una actividad para la cual no ha sido llamada. ¿Ok? Bien. Ojalá que todos los ministerios, todos los oficios que se pueden realizar dentro de la iglesia sean aprovechados al máximo. ¿Ok? Que aquellos que han recibido dones para lo que sea, los puedan poner en obra, para que la iglesia sea edificada. Porque ese es el objetivo de los dones. No es el orgullo personal, no es la egolatría de uno mismo. Los dones son repartidos por el Espíritu de Dios a la iglesia a fin de que nos podamos edificar los unos a los otros. ¿Están de acuerdo o no? Muy bien. Bien, seguimos entonces en Efesios capítulo 4, versículo 11, y ahí vemos el siguiente ministerio es pastores y maestros. Estos no son dos ministerios diferentes, sino un mismo ministerio. ¿Ok? Como Felipe era diácono y evangelista, o Timoteo era evangelista y pastor, el pastor y maestro es un mismo ministerio. Porque realmente el pastor ejerce también de maestro, debe ejercer de maestro. Y son ministerios complementarios, el de pastor y maestro. Recuerden que uno de los requisitos para ser pastor es que sea apto para enseñar. Es decir, que tenga aptitudes, capacidades de poder enseñar. Eso está en 1 Timoteo 3:2. Este doble ministerio, pastor, maestro, tiene como finalidad el apacentar la grey de Dios. Vamos a ir a un texto del apóstol Pedro, 1 de Pedro 5, donde él nos habla de esto precisamente. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Ahí dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Les recuerdo que la palabra anciano, como veremos más adelante, es pastor, ¿ok? No es anciano de viejo, sino es un modo en que se le llaman a los pastores. Pastor, anciano u obispo son tres términos que son sinónimos, significan lo mismo. En Hechos capítulo 20 vemos como Pablo llama de esas tres formas al ministerio pastoral. Por tanto, Pedro se está dirigiendo aquí a los pastores y les dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentad, es decir, pastorear la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no por obligación, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Es decir, la combinación de los dones de pastor y maestro muestra que una tarea muy importante del pastor es la de enseñar la palabra de Dios. Es decir, mantener la sana doctrina, exponer y predicar y enseñar la sana doctrina.
El pastor alimenta a la iglesia con la palabra de Dios. El pastor vela por su crecimiento, por su bienestar espiritual. Vela y protege a los miembros de la congregación de las falsas doctrinas. Esas son funciones claras, específicas del ministerio pastoral. ¿Qué es lo que hace un pastor de oveja? Cuida el rebaño, lo alimenta, lo protege contra los parásitos, lo protege contra los depredadores, ¿ok? Lo lleva a buenos pastos, a aguas mansas. Bueno, pues eso trasladado al ministerio pastoral es exactamente lo mismo. Es decir, el pastor tiene que alimentar espiritualmente a los que todavía no tienen mucho conocimiento con leche espiritual no adulterada. A los que ya son maduros con alimento sólido, con alimento espiritual sólido, para que sigan creciendo y madurando en su conocimiento de la verdad. El pastor debe estar preparado para rebatir a los que se oponen. Debe hacer su labor de proteger al pueblo de Dios de falsas doctrinas. Y el pastor debe ser estudioso de la palabra. ¿Ok? Esto es muy importante, porque sus mensajes deben comunicar de alguna manera la riqueza que encontramos en las Sagradas Escrituras y aplicarlas a la congregación y a las necesidades que la congregación tenga en cada momento. Las iglesias deben entender que sus pastores necesitan dedicar tiempo a la oración y al estudio de la palabra. ¿Recuerdan cuando los apóstoles nombraron a los diáconos? ¿Recuerdan por qué lo hicieron? Para que ellos pudieran seguir ocupándose de la oración y de la palabra. Para que otros pudieran ocuparse de la obra social, del reparto entre los necesitados y demás, y que ellos pudieran ocuparse de la oración y de la palabra. Porque ese es fundamentalmente el ministerio, así se le llama al ministerio pastoral, el ministerio de la palabra. La administración de la Escritura, el enseñar, el exponer, el aconsejar, el guiar a la congregación en la voluntad de Dios. Por eso sus sermones deben contener enseñanzas sólidas, enseñanzas claras, que todos puedan entender, porque sólo así la iglesia se fortalece en la fe, por medio del sustento de la palabra de Dios. Es así como los cristianos, bien alimentados, van creciendo en su conocimiento de Dios para ir asemejándose cada día más a la imagen de Jesucristo. Porque ese es el propósito de Dios. ¿Recuerdan Romanos 8:29? El propósito de Dios es que seamos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Algunas congregaciones tienen uno o más pastores. Donde hay más de uno, estos trabajan juntos en comunión, como un equipo, al servicio de la iglesia. Los pastores deben ser escogidos con mucho cuidado para asegurarse de que sean personas preparadas para apacentar la grey de Dios. Pablo enseña que la función de estos ministros es la de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos. Es decir, hacer que los creyentes sigan creciendo, madurando. Y esto quiere decir que los santos necesitan perfeccionarse. ¿Ok? Que no basta con ser santo. Que no basta con creer en Cristo y decir, bueno, ya yo soy santificado por fe en Cristo, ya llegué a la meta. No. Mire, la salvación no es el fin de la vida cristiana. La salvación es el principio de la vida cristiana. El fin de la vida cristiana será ser glorificado con Cristo en el cielo. Pero la salvación, ser salvo, no es el fin de todo. Ser salvo es solo el principio. Ahora tenemos cada día que ir siendo perfeccionados. Por eso Pablo, en todas sus epístolas, aconseja, por ejemplo, cuando en Romanos 12, ¿no? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, Él nos anima a que sigamos avanzando en la transformación de nuestra vida. Por ejemplo, Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud
conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Es decir, la vida cristiana no es solamente fe. Es que hay que ir después madurando, creciendo, avanzando, perfeccionándonos. Como vamos a ver después más adelante, hasta la medida de Cristo. ¿Ok? Y justamente los pastores somos los encargados de ayudar a los creyentes en este proceso, por medio de la palabra, de la exhortación, de la consejería, etcétera, etcétera, ¿no? No basta, como digo, con la fe. Todos los santos debemos perfeccionarnos cada día más, a fin de que podamos ser útiles para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos podamos ser útiles, porque todos debemos ser exhortados a ser instrumentos de edificación. La frase del versículo 12, cuando dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, estamos en Efesios 4:12, da a entender que los ministerios fueron constituidos y existen justamente con este fin. ¿Ok? Los ministerios de pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que podamos edificarnos los unos a los otros, a fin de que el cuerpo de Cristo pueda seguir siendo edificado. Esto quiere decir que todos tenemos la obligación de involucrarnos en la edificación de la iglesia, en la medida en la que podamos. Porque es verdad que no todos sirven para enseñar, pero a lo mejor el que no sirve para enseñar, sirve para cantar. Y a lo mejor el que no sirve para cantar, sirve para ayudar en la obra social. Cada uno de nosotros tenemos que ver qué puedo hacer para edificar a la iglesia. ¿Cómo puedo ser de bendición para mis hermanos? ¿Cómo puedo ayudar a que la obra de Dios continúe? Porque la obra de Dios no es solo responsabilidad de los pastores. Los pastores guiamos, dirigimos, ayudamos a los creyentes a descubrir sus dones, sus talentos, pero a ellos les corresponde, a cada uno de los creyentes les corresponde colaborar en la obra de Dios. No es lo mismo venir a la iglesia pensando, bueno, a ver qué tiene hoy Dios para mí, que decir, a ver qué puedo hacer por los hermanos. ¿Hay diferencia o no? Entonces, cuando venimos pensando solamente en recibir, no es lo mismo que cuando venimos con la idea de cómo puedo ayudar, cómo puedo bendecir, cómo puedo edificar. Hay una diferencia en eso. Y el objetivo por el cual Dios estableció los ministerios era justamente ese, el de que los ministerios ayudáramos a los cristianos a ser eficaces en la edificación de los unos con los otros, edificarnos mutuamente. Esa es la obra del ministerio. Filipenses capítulo 2. Este es un pasaje sobre el que yo prediqué no hace mucho tiempo. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Filipenses 2, del 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y añade, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿cómo dice? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo reconozco que esto va contra naturaleza. Bueno, es una forma de expresarlo, ¿verdad? No es que vaya contra naturaleza, pero que nos cuesta trabajo. ¿Es verdad o no? Nos cuesta estimar a los demás como superiores a nosotros mismos.
Porque el ser humano es ególatra, no por naturaleza, sino porque está contaminado por el pecado del mundo. El mundo te lleva a eso, a ser egoísta, a ser ególatra. Y miramos a los demás y decimos, pues yo soy mejor que el otro. Pues yo no soy como aquel. ¿Recuerdan aquel fariseo que estaba orando en pie en el templo y Cristo dijo que estaba orando consigo mismo porque decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano, ¿no? Estaba menospreciando al otro. Sin embargo, Cristo justificó al otro y no al fariseo. Porque aquel pobre publicano reconocía su pecado, ¿no? Su naturaleza, perdón. Tengo la palabra naturaleza metida hoy en la boca y no sé por qué. Pero no, el pecado no es por causa de la naturaleza, sino por causa de nuestra elección, de la contaminación que hay en el mundo. Pero Cristo justificó al que reconoció su pecado antes que aquel que se sentía orgulloso de no ser como el otro. Para que podamos edificarnos mutuamente, esto es fundamental, ser capaces de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Es algo que Dios nos pide, es algo a lo que la palabra de Dios nos exhorta. Y como digo, nos cuesta, ¿verdad que nos cuesta? Yo no sé a ustedes, a mí me cuesta. Entonces es algo contra lo que tenemos que luchar. Mirar a los demás como superiores a uno mismo. No hacer nada por contienda ni por vanagloria, sino entender que nuestra misión, ¿cuál es? Nuestra misión es edificar la iglesia. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es colaborar para que la obra de Dios siga adelante. Después de estas palabras, el apóstol nos da, ahí mismo en Filipenses, nos da nada más y nada menos que el ejemplo de Cristo. Y nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nos da el ejemplo del Señor, que siendo Dios se humilló por amor a nosotros. ¿Seríamos nosotros capaces de humillarnos por amor al hermano, por amor a la hermana? Bueno, esto es a lo que Pablo nos está exhortando. ¿Ok? Y como digo, cuesta, no digo que no, pero es el ejemplo de humildad por excelencia, el de nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios, se humilló por amor a mí, por amor a ti. Y por eso se nos exhorta a seguir su ejemplo. De modo que cada uno de nosotros tenemos que escoger si vamos a trabajar en la dirección apropiada, en la dirección que Dios quiere, si vamos a ser edificadores o si vamos a trabajar en dirección contraria. Porque tarde o temprano cada uno de nosotros tendremos que rendir cuenta delante de Dios. Y sinceramente más nos vale hacer la voluntad de Dios en estas cuestiones. El ministerio de la iglesia es edificarse unos a otros. A todos los cristianos nos han sido dados dones, talentos, habilidades, capacidades que podemos usar para el bien y que a veces no usamos para el bien. Entonces, la exhortación de la palabra es que la usemos para la edificación, en beneficio de la iglesia. La lección de Pablo que da en este pasaje de Efesios capítulo 4 es que no solo los ministerios propiamente dichos, sino que toda la iglesia tiene un ministerio que cumplir. Toda la iglesia tiene el mismo deber. Aunque evidentemente la labor del ministerio pastoral consiste en preparar a los cristianos para que puedan ser ese ministerio, para que puedan edificarse mutuamente, pero todos tenemos que esforzarnos en la edificación de la iglesia. Ocuparnos en lo espiritual, no en lo carnal. Miren, hay un pasaje, preparando para este estudio, me encontré con un pasaje en Números. Yo quiero que vengan conmigo, porque es un pasaje interesante. En el capítulo 11 de Números, en los versículos del 26 al 29, encontramos un hecho
interesante, a mí me pareció interesante. Y lo vamos a leer. Números capítulo 11, versículos 26 al 29. Dice que habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés. Y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Como dijeron, como diciendo que están pisando el ministerio. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Amén. Ojalá todo el pueblo. ¿Recuerdan un caso parecido con Jesús? Señor, hay algunos que predican en tu nombre pero no nos siguen. Mandamos fuego, que descienda fuego del cielo y lo consuma. Y Jesús le dijo, pero hombre del cielo, no. A veces creemos que la labor corresponde solo a los ministerios, pero la labor de edificar es de todos nosotros. Y todos podemos trabajar, arrimar el hombro, colaborar, echar un cable para que la obra de Dios siga adelante, siendo edificada. Y esto es muy importante. Ojalá que toda la iglesia hablase de la palabra de Dios. Que se dedicaran justamente a eso, a edificarse los unos a los otros. Ojalá que usaran todo su potencial, todos sus dones, sus talentos, sus habilidades, para animar, para consolar, para exhortar, para consolar los unos a los otros. Ojalá todo cristiano entendiera que cuando sale del local, cuando sale de este local en el que nos reunimos, se convierte en un predicador ahí afuera. Porque todo lo que hacemos, la gente nos ve, nos mira. Y somos, como dice Pablo, cartas escritas. No con tinta, sino con la sangre de Cristo. Debemos llevar el evangelio a la calle, a la casa, al trabajo, allá donde quiera que vayamos. Debemos ser conscientes de que somos embajadores de Cristo, de que tenemos una misión que cumplir, de edificar, de acercar a las gentes a la cruz de Cristo, de ser instrumentos de bendición, de ser instrumentos de edificación. Ojalá entendieran justamente que cuando compartimos nuestro tiempo con otros, el objetivo siempre debe ser edificar. Ojalá aprovecharan el tiempo para visitarse los unos a los otros, no a fin de otras cosas, sino de edificar, de consolar, de animar, de enseñar, incluso de corregir cuando es necesario. Porque es así que la iglesia cobra su sentido. Es así que la iglesia es edificada, cuando todos sus miembros se ponen manos en el arado y miran hacia adelante, no hacia atrás. Miran hacia adelante, en la meta. El testimonio de cada uno de nosotros será más o menos eficaz dependiendo del uso que hagamos de nuestros dones, de nuestros talentos. Es en la calle donde se conoce a los verdaderos cristianos. No aquí, en la iglesia todo el mundo es santo, pero es en la casa donde se ve si uno realmente es cristiano o no. Es en la calle, es en el trabajo, donde podemos confirmar o desmentir. ¿Recuerdan aquello de que
los hechos hablan más fuerte que las palabras, ¿verdad? Si yo digo que soy cristiano, pero mis hechos lo desmienten, en realidad no soy cristiano, soy un mentiroso. Entonces son los hechos los que hablan más fuertes que las palabras. En la iglesia, como digo, todos somos creyentes, todos somos santos. El ideal, la meta de la iglesia es la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo dejamos aquí porque se nos ha ido el tiempo y no nos da tiempo de más, pero solamente un texto con el que quiero dejarles. Primera de Tesalonicenses 5:11. Dice ahí, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Lo hacemos? Por lo cual, animaos, Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pregunto, ¿lo hacemos? Debemos hacerlo. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que, hermanos, ánimo. Tenemos una misión que cumplir. Y tenemos la capacidad para hacerla. Nos toca simplemente poner manos a la obra. ¿Alguna pregunta? No, lo dejamos entonces aquí, damos gracias al Señor, nos ponemos de pie para orar y le pedimos a Dios que nos ayude no solo a entender su palabra, sino a ponerla por obra. Amén. Por favor, alguien que quiera dirigirnos en oración, dando gracias al Señor y pidiéndole que nos ayude para que podamos ser edificadores, para que podamos tomar conciencia de que somos embajadores de Cristo con una misión. Alguien que nos dirija, por favor. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, que Dios es nuestra dirección. Gracias por hablarnos directamente en cada momento. Señor, ayúdanos a hacer edificación siempre. Allá te damos, por favor, te lo ruego. Anímanos, fortalece nuestro corazón para que podamos hablar, decir, hacer todo lo que sea para la edificación. Sabemos que llevamos tu nombre por encima de nosotros, por eso queremos rogarle de una manera especial para que nos ayude a todos. En el nombre de Jesús, te damos en paz y con bendición. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Ánimo.